Muy buenos días. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica se complace en recibirlos el día de hoy acá para la presentación guía para partidos políticos, vinculación del programa de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y el presupuesto nacional. Para ello, en la mesa principal tenemos al señor Roberto Gallardo Núñez, ministro de Planificación Nacional, la señora Silvia Hernández, viceministra de Planificación Nacional, y el señor Mario Robles, director del área de análisis del desarrollo. Vamos a dar paso a la actividad y según la agenda, con la presentación del señor Mario Robles. Muy buenos días para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Es un gusto contar con todos ustedes en esta mañana para hablar de la guía que se va a presentar a los partidos políticos sobre la vinculación del programa de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que yo les voy a presentar es la importancia del Plan Nacional de Desarrollo en el contexto del desarrollo costarricense. El plan es el marco orientador de la política pública en un determinado periodo. Se entiende que ese periodo de tiempo es 4 años. Su elaboración, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 4 de la Ley de Planificación, es dirigida y coordinada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en coordinación con las diferentes instancias del Sistema Nacional de Planificación. Por instancias queremos decir unidades de planificación en las instituciones, los sectores y con la participación de las regiones. Se hace cada 4 años al inicio de la administración. Se supone que este nuevo plan tiene el periodo de vigencia hasta el 2018. La ley de planificación, como les decía, en el artículo 4 le asigna esa responsabilidad fundamental a Mideplan. También está la ley de administración financiera de la República, la ley de presupuestos públicos 8131, que señala en su artículo 4 que es el plan, y también en el artículo 23 relaciona el plan con la política presupuestaria, y hay un artículo que para nosotros es fundamental en el marco del plan, y es lo establecido en el artículo 31, inciso A, que establece que el presupuesto debe reflejar las prioridades contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. El presupuesto nacional debe reflejar las prioridades que contempla el plan. ¿Para qué sirve el plan? El plan permite identificar cuáles son los principales problemas del país, cuáles son sus causas y la manera de abordarlos a través de programas, de proyectos, tanto a nivel nacional, sectorial como regional. Es un instrumento para definir un rumbo del país, que este rumbo puede ser de corto, mediano y de largo plazo. También es un instrumento que debe servir para propiciar una discusión con los diferentes actores de la sociedad sobre el desarrollo del país. Y también es un instrumento para asignar los recursos públicos. Aparte de las funciones clásicas de la planificación, la asignación de recursos públicos es un tema fundamental. También sirve para el mejoramiento de la gestión pública y hacer posible la transparencia y la rendición de cuentas. Es un marco de referencia. Ustedes saben que hay planes sectoriales, hay planes regionales o territoriales. Todas las instituciones tienen que tener planes operativos, y eso es muy importante porque la gente, cuando se comienza a trabajar en el plan, quiere incorporar todo en el marco del plan. Algunas cosas pueden estar contempladas en los planes sectoriales, otras en los planes regionales y otras en los planes operativos de las instituciones. Propicia la participación de diversos actores de la sociedad. Es un instrumento para la transparencia y la rendición de cuentas. En la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos hay varios artículos, especialmente el 52,
que obliga a Mideplan a estar elaborando informes sobre el grado de avance del plan. Mideplan en el mes de marzo de cada año tiene que rendir un informe sobre el grado de avance del plan. También tiene que rendir informes de seguimiento semestrales sobre el grado de cumplimiento del plan, y eso está establecido en la normativa legal, y desde que se publicó la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos en el 2001, todos esos años Mideplan religiosamente ha elaborado los informes de evaluación que se han remitido a la Contraloría General de la República. Es un instrumento para la inversión pública. La idea es que en el plan estén contemplados aquellos programas de inversión pública que el gobierno se compromete a ejecutar durante su periodo de gobierno. Y ya lo dijimos, es un tema de asignación de recursos. Uno no puede pensar en programas y en proyectos a nivel nacional, sectorial y regional que no tengan el contenido presupuestario. Y también es un instrumento para la cooperación internacional. Probablemente algunos de los programas y de los proyectos que se contemplen en el marco del plan pueden ser objeto de financiamiento externo. Algunos principios orientadores: el plan debe ser estratégico, pocas cosas, pocos objetivos, pocas metas, pocos indicadores, tener contemplada una visión de largo plazo. El tema del plan debe servir no solo para tener una visión de un periodo de gobierno, sino pensar un poco más allá. Debe estar enfocado en la gestión para resultados. El plan debería pretender que los programas y los proyectos estén enfocados en los impactos y en los efectos. Vinculación con el presupuesto. Nosotros decimos que cada uno de los programas y proyectos contemplados en el plan tiene que tener la cuantificación presupuestaria. ¿Esto por qué razón? Porque un programa o un proyecto que no tenga el contenido presupuestario probablemente es un programa que no se va a poder ejecutar. Propiciar espacios de participación entre los diferentes actores de la sociedad a nivel sectorial, a nivel regional y a nivel nacional. Es un instrumento para el mejoramiento de la gestión pública y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El plan debe servir para mejorar los bienes y servicios públicos, para los informes de evaluación, para que la gente se dé cuenta de cuál es el grado de avance que se está realizando del plan. Debe haber un compromiso político y técnico para que se ejecute y también para que se cumpla. Digamos que la idea debería ser es que lo que se incorpore en el plan, 100% de los programas, 100% de los proyectos, 100% de los objetivos y de las metas se cumplan. Debe ser evaluable en sus diferentes componentes, los diferentes componentes del plan, tanto a nivel nacional como a nivel sectorial, como a nivel regional, deben ser evaluables, que permitan la evaluación, el monitoreo, el seguimiento de manera periódica, tanto a nivel semestral como a nivel anual. Esto para efectos de rendir los informes que hay que rendir a la Contraloría y a la Asamblea Legislativa, y para tener idea cómo se va avanzando en el marco del plan, o llamar la atención de aquellos programas o aquellos proyectos que muestren algún grado de rezago. El enfoque sectorial y el enfoque regional. El plan pretende que tenga la dimensión sectorial por la importancia que tenemos en Costa Rica de que hay muchas instituciones públicas, más de 300, la importancia de que se dé una articulación, una convergencia de todas estas instituciones alrededor de los objetivos y las metas que el plan plantea en los diferentes niveles. Algunos de los insumos que toma en cuenta el plan. Ustedes saben que el país ha suscrito una serie de acuerdos y compromisos a nivel internacional en una serie de temas, en el tema de la niñez, en el tema del ambiente, en el tema del cambio climático,
en el tema de la niñez, en el tema de la violencia, en el tema de la discapacidad. Existen una serie de compromisos internacionales que el país no debe desconocer. También hay una serie de planes de largo plazo, hay una serie de planes sectoriales, de planes regionales y planes cantonales que es necesario tomar en cuenta. Y también el país se ha destacado recientemente por tener una proliferación de políticas públicas. Hay políticas públicas en el tema de la infraestructura, en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema del adulto mayor, de la persona joven, personas con discapacidad, en el tema del ambiente, en el tema del cambio climático. La idea es no desconocer todos esos mecanismos y esos instrumentos, sino tomarlos en cuenta. Y también uno de los insumos más importantes, aunque no el único, es el programa de gobierno del partido que gane las elecciones en el mes de febrero del próximo año. También hay diagnósticos en los diferentes sectores, a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel regional. Muy buenos días. De igual manera agradecerles la presencia en esta parte y entendiendo la explicación que a grosso modo nos da don Mario Robles sobre qué es el Plan Nacional de Desarrollo, por qué es un instrumento estratégico. Quisiera yo concentrarme en este segundo apartado, en esos grandes retos o los dos principales retos que como institución y en la experiencia hemos identificado fundamentales a la hora de querer plasmar un programa de gobierno o un plan de gobierno en un plan nacional de desarrollo. Inicialmente vimos en qué consiste el plan y ahora muy rápidamente quisiera introducirles esa segunda parte. Déjenme contarles que recientemente nosotros por primera vez el Ministerio le hizo una evaluación metodológica a la metodología del Plan Nacional de Desarrollo. Eso nos reafirmó muchos elementos que en la experiencia ya hemos ido contrastando, pero además pone sobre la palestra unos nuevos elementos que son muy importantes de considerar y la guía los está contemplando. Yo quisiera resumirme en dos esta mañana como los principales retos que a lo largo de las diferentes administraciones se enfrenta a la hora de querer materializar ese programa de gobierno en un plan nacional de desarrollo. Yo diría que el número uno es el gran reto de que ese plan realmente se pueda hacer operativo, ese programa de gobierno se pueda plasmar en un plan nacional de desarrollo. Viendo un poco la introducción que hacía don Mario de cuáles son los elementos que contemplan un plan nacional de desarrollo. Y el segundo gran reto, donde quisiera concentrarme un poco más, es la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto Nacional de la República. Otro elemento fundamental y que vamos a ver más adelante por qué su importancia. En ese primer apartado, o en ese primer gran reto sobre vincular el programa de gobierno que resulta electo del partido político en los comicios electorales, el número uno es cómo hacerlo estratégico. Como bien señalaba don Mario, muchos de los planes nacionales de desarrollo en el pasado han contado con más de 1.500 acciones o 1.500 metas. Eso desde luego dificulta muchísimo el seguimiento y la evaluación de un plan nacional de desarrollo. Eso, conforme hemos avanzado y la experiencia en el tiempo, hoy nos permite contar en el presente con un plan nacional de desarrollo que encierra alrededor de 300 metas, aún con algunas dificultades de darle seguimiento y monitoreo, pero por supuesto que ha ido mejorando. Y ahí está la clave: un programa o plan de gobierno debe materializarse en programas o metas, objetivos y metas que puedan contar con un seguimiento, que puedan ser cuantificables y que puedan ser seguidas en el tiempo, con seguimiento y monitoreo en el tiempo. Eso es uno de los retos muy importantes. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta con la experiencia que los planes nacionales muchísimas veces, aun cuando el insumo fundamental es el programa de gobierno, no necesariamente logra plasmar todo lo que el programa de gobierno propone.
¿Por qué? Porque muchos de esos proyectos o programas que tiene ese plan de gobierno o ese programa de gobierno no logra ser materializable. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cualquier programa de gobierno, y nos damos a la tarea de dar de forma una recomendación muy amigable con la guía, elementos mínimos que se deben contener, como es un objetivo, una meta e inclusive un indicador. Que cualquier cosa que estemos proponiendo en ese programa de gobierno sepamos que pueda ser medible en el tiempo, y ese es sin duda uno de los retos fundamentales que tiene a la hora de querer plasmar ese programa de gobierno. Adicionalmente, como hemos señalado, muchísimas veces pecamos de creer que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser una sumatoria de todas las acciones de las diferentes instituciones que conforman el Poder Ejecutivo, y eso es un grave error, y por eso pretendemos que se absorban la cantidad de acciones que en el tiempo imposibilita poderlas evaluar e inclusive darle seguimiento. Sin duda, entre más estratégico sea ese Plan Nacional de Desarrollo, muchísimo más fácil puede ser el seguimiento y los impactos o resultados que pueden tener. Y para ir cerrando un poco, antes de entrar en una gráfica que nos puede ilustrar muy atinentemente la gran complejidad del plan, seguidamente, esta es, acá podemos ver en una línea del tiempo, la de arriba es la línea que se establece para la elaboración del presupuesto nacional de la República. Y abajo tratamos de identificar la línea de tiempo que se sigue para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. En esta línea del tiempo podemos muy rápidamente identificar que en la práctica, aun cuando la ley le establece al Ministerio de Planificación 7 meses para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, esa elaboración no necesariamente arranca antes de mayo. Por razones obvias. Una vez que el partido político electo toma poder, se inicia con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de ir materializando ese programa de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué sucede en la práctica? Que lamentablemente los tiempos, por la cercanía que hay entre mayo y junio, cuando ya debe de estar listo el presupuesto de la República, no permite que ese Plan Nacional de Desarrollo encaje con esas fechas, y esto es algo que nosotros hemos ido evidenciando y que se hace cada vez muchísimo más oportuno que le pongamos atención. ¿Qué sucede? Ese tiempo que establece la ley de 7 meses permite en la práctica que el Plan Nacional esté finalizado normalmente en noviembre, principios de diciembre. Desde luego que eso significa que el presupuesto nacional de la República, que debe estar listo en junio y aprobado por la Asamblea inclusive en noviembre, a finales de noviembre, no cuente con los programas o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y por tanto de lo que el candidato presidencial electo tiene establecido iniciar. Eso es una limitante muy importante a tener en consideración. Nosotros hemos querido con ello que esta guía les permita a ustedes, elaboradores de esos programas de gobierno, tomar los elementos mínimos a consideración para intentar acortar esta línea de tiempo y hacer que realmente el programa de gobierno se materialice y encaje en un Plan Nacional de Desarrollo por primera vez, que cumpla con los tiempos de elaboración del presupuesto nacional de la República. Por ello es fundamental que tomemos en consideración esos elementos mínimos que debe de tener el programa de gobierno, con metas cuantificables en el tiempo. Podemos entrar más a detalle en esta línea del tiempo. Déjenme decirles que el Plan Nacional de Desarrollo, el actual, el vigente, para usarlo como ejemplo, culmina en diciembre del 2014. Tiene una duración que va desde 2011 a 2014. Eso significa que aún tiene acciones vigentes durante el 2014, cuando ya inclusive el partido en turno o el gobierno en turno ha salido y está en poder quien haya resultado electo a inicios durante febrero. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Cuál es el trasfondo detrás de esto? Los proyectos, principalmente aquellos de inversión pública,
que nosotros o los partidos políticos o el que resulte electo quiera tener en el Plan Nacional de Desarrollo no va a contar con presupuesto para el 2015, porque en esta línea de tiempo estamos viendo de forma muy directa que no llega a tiempo para vincularse con el presupuesto de la República. Entonces muchos de esos proyectos, principalmente haría yo como a modo de ejemplo los de inversión pública, no necesariamente van a contar con un financiamiento para iniciar en el 2015, y muchos de esos proyectos arrancan hasta en el 2016. Esa es una de las limitantes muy serias que tienen los gobernantes a la hora de querer implementar las metas o los proyectos y programas que están establecidos en sus programas de gobierno. Por ello es que nosotros creemos que se vuelve fundamental el que le tomemos en serio el poder acortar esos tiempos y poder vincularnos de alguna manera con el presupuesto de la República. Yo creería que esto podemos detallarlo aún más ahora en la sesión de preguntas, pero aquí se ilustra muy fácilmente, y sumémosle además, me atrevería yo a decirlo, como les comentaba al inicio del ejemplo, que al estar saliendo el gobierno en turno, como es el caso actual, todavía tiene programas y proyectos que van a estar vigentes a lo largo de todo el 2014, pero ya hay un nuevo gobierno que va a estar en turno, y que probablemente aun cuando tenga algunos presupuestos establecidos, no necesariamente se les va a dar toda la atención por estar el gobernante o la gobernante en turno ya tomando posición. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la limitante del primer año, donde no necesariamente se le asignan recursos por esta línea de tiempo, y además de alguna forma el desafío de ese último año en donde el gobernante ya ha salido y está en turno un nuevo gobierno, hace que en un periodo tan corto de 4 años realmente se vuelva fundamental ponerle atención a la vinculación entre el plan y el presupuesto. Esto para ir finalizando, y no pretendo aquí asustar digo yo cuando vemos esta filmina, es un poco el grupo de actores y de herramientas que son consideradas, y que don Mario ya lo explicó muy detalladamente, a la hora de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Esto de forma muy resumida demuestra la complejidad, pero además la rigurosidad detrás de la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, donde se consideran insumos del entorno nacional e internacional, como lo mostraba don Mario. Aún cuando el gobierno en turno salga, hay una serie de compromisos que el país ha ratificado, como son algunas políticas públicas que se les debe dar continuidad en el tiempo, y muchas veces olvidamos eso a la hora de elaborar los programas de gobierno. Eso también debe ser considerado, tomado en cuenta, con una serie de lineamientos de política que nos mostraba don Mario, están ya establecidos por ley para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nada más para terminar rápidamente, decirles que esta es una propuesta que tiene muchos de los objetivos que la señora viceministra dijo, en el sentido de que lo que queremos es, digamos que es una guía que pretende o que persigue 2 objetivos fundamentales. Uno es el de acortar el ciclo de programación de manera tal que las políticas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo empiecen a ejecutarse en el año 2 y no en el año 3, que es lo que está pasando actualmente. Yo creo que eso es fundamental. Eso nunca se había hecho en Costa Rica, nunca se había hecho antes. Es nuestro aporte a esta campaña electoral, y sobre todo es un aporte a la gobernabilidad del país que hace que pueda darle la oportunidad de tener un ciclo presupuestario extra al partido político que llegue al gobierno. La otra, yo creo que tiene que ver con otra aspiración que tenemos nosotros, que es que el plan de gobierno resulte más concreto para la gente y que tenga elementos que permitan su verificación, su medición, y de alguna manera refuerce el compromiso de los partidos políticos con esa oferta electoral que le hace la ciudadanía. Si nosotros tenemos un plan de gobierno que está hecho en apego a ciertos principios metodológicos y a ciertas políticas que ahora les voy a decir, me parece que podría ser un plan de gobierno, digamos, que mejore
que sea más comprensible para la gente. Esto es lo que estamos proponiendo, en contraposición de lo que Silvia nos mostraba anteriormente, de esta, que hasta el año 3, en donde empieza a ejecutarse el presupuesto que concreta o que hace posible las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros estamos planteando cambiar el cronograma de manera tal que, aun cuando los partidos políticos no acojan nuestras sugerencias metodológicas, vamos a hacer el esfuerzo de que una vez terminadas las elecciones, tomar el programa de gobierno del partido político ganador y tratar de plasmarlo en un Plan Nacional de Desarrollo que haríamos, o un borrador de Plan Nacional de Desarrollo que elaboraríamos en el mes de febrero del 2014, para entregarlo a principios de marzo a la persona que vaya a ocupar este puesto, que es la persona que tiene a su cargo el tema, la responsabilidad del Plan Nacional de Desarrollo. Esa persona tendría los meses de marzo y abril para terminar de afinarlo con las personas que van a conformar el gabinete del partido ganador, de manera tal que cuando en mayo ingresen, asuman la conducción del país, tengan ya un conjunto de prioridades con el que pueden incidir en el proceso de elaboración presupuestaria que está en marcha en ese momento y que cierra el 15 de junio. De esta manera, el presupuesto del 2015 ya contendría con más claridad y con más orden las prioridades establecidas en ese Plan Nacional de Desarrollo, con lo cual los partidos políticos se ganan un año. El próximo gobierno se va a ganar un año en presupuestación, como no pasa hasta ahora. Eso supone, por supuesto, un esfuerzo muy grande por parte de Mideplan, pero además una comprensión del Plan Nacional de Desarrollo que es distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, que es un plan mucho más estratégico, que va a permitir siempre medición, verificación, rendición de cuentas, transparencia, confiabilidad, pero que va a ser un Plan Nacional de Desarrollo probablemente más estratégico, dejando, digamos, el control institucional a otros niveles. Esto es a lo que nosotros apuntamos. Con esto, como les digo, los partidos políticos, los gobiernos de ahora en adelante deberían ganarse ese año extra. Ahora bien, nosotros no tenemos ninguna sugerencia, por supuesto, somos respetuosos del contenido del programa. Lo que dentro del programa de gobierno los partidos quieran poner responde a su propia lectura de lo que es necesario para el país, de cuál debería ser su oferta electoral, y eso se define a partir de un montón de factores que tienen que ver con ideología, con visión de país, con visión de futuro, etc. Sin embargo, hay un conjunto de políticas públicas que en este país están vigentes, que fueron muchas de ellas creadas mediante un gran diálogo social y que contienen, según nosotros, en los campos específicos a los que trata cada una de esas políticas, sugerencias de política pública que podrían ser bien consideradas por los partidos políticos a la hora de elaborar sus programas de gobierno. Estas son políticas vigentes, no son de acatamiento obligatorio, sino que fueron emitidas como decretos, directrices, y deberían permear la acción de las instituciones públicas en cada uno de los ámbitos que estas políticas definen. A nosotros nos parece también importante llamar la atención sobre esto, porque como les digo, muchos de estos planes y de estas políticas fueron creados con diálogo social, y yo creo que es fundamental recuperar instrumentos que son producto de una conversación de este tipo. Hay que revisarlas, hay que encontrar qué cosas pueden ser incorporadas a los planes de gobierno desde la perspectiva que tengan los partidos políticos, y nos parece que tenemos que llamar la atención sobre eso. Con este instrumento lo que nosotros queremos es hacer un aporte a la discusión. Para mí es fundamental, y yo quiero ser muy enfático en esto, que con respecto a los contenidos, salvo llamar la atención acerca de políticas y planes que están vigentes en este momento, Mideplan no tiene ninguna sugerencia que hacer. Eso le corresponde estrictamente a los partidos políticos. Pero de esta manera nosotros creemos que vamos a
hacerle un aporte a la posibilidad de los próximos gobiernos, dejar esto definido como una metodología, de manera tal que podamos ahora cambiar la naturaleza de ese ejercicio de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que no es un instrumento masivo. Ya Mario lo decía muy bien, nosotros tenemos varias responsabilidades como institución con respecto al plan. Uno de ellos tiene que ser informar sobre su avance a la Contraloría General de la República todos los marzos. Es el de servir como ente que monitorea el cumplimiento y que le brinda información al Poder Ejecutivo para monitorear el avance de las metas, tanto anuales como las nacionales, como las de los 4 años, de manera tal que el Plan Nacional de Desarrollo no es letra muerta. Además, existe una vinculación estrecha entre el presupuesto en este momento, y queremos que eso sea una cosa mucho más automática, mucho más fluida, la vinculación entre el presupuesto y metas del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, la Asamblea Legislativa ha sido un gran aliado para mí el plan, en tanto nos ha ayudado a ejercer el control político necesario para que todas las políticas que están en el Plan Nacional de Desarrollo cuenten con recursos del presupuesto de la República. De manera tal que le hacemos este planteamiento a los partidos políticos al inicio de la campaña electoral, en el entendido que se ha venido avanzando en la elaboración de los programas de gobierno, pedirles nada más que tomen en cuenta algunas de estas sugerencias metodológicas, lo que nos haría a nosotros un poco más fácil el trabajo de en febrero tomar esas propuestas y plasmarlas en un Plan Nacional de Desarrollo que adelante el tema de la ejecución presupuestaria. Quedamos a su disposición para preguntas y respuestas. Gracias.